Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 11, Crujido. Los ojos del monstruo, duros como si estuvieran hechos de cristal de calabaza, se entrecerraron desagradablemente formando una media luna invertida. Para Alicia, parecía como si se estuviera burlando de ella después de encontrarse por primera vez en mucho tiempo. Ella quería gritar. Aunque su garganta se desgarrara y sus cuerdas vocales se rompieran, quería contraatacar de alguna manera. Jaja, gu. Sin embargo, las palabras que brotaron de la boca de Alicia no se formaron completamente ni funcionaron como lenguaje. Se aferraban a ella como un chicle pegajoso, adhiriéndose tenazmente. Fue lo mismo ese día. Alicia observó la muerte de su hermana desde la seguridad de un almacén, bajo la protección de su hermana. Ni siquiera gritó. Agarrar las herramientas agrícolas afiladas esparcidas por ahí y luchar junto a su hermana era algo que ni siquiera podía imaginar. Estaba demasiado aterrorizada para hacer otra cosa que no fuera observar. Ella no podía emitir ningún sonido ni decir nada. ¿Por qué? Porque cuando su hermana la empujó al almacén, le dijo que se quedara callada y no hiciera ruido. ¿Porque tenía miedo de interponerse en el camino de su hermana peleadora? Jaja. Es gracioso. Muy gracioso. No estaba completamente equivocado. Eso era parte de la razón. Pero había algo más fundamental, más trivial, más áspero. No fue solo por esas razones que no pudiste responder y te quedaste sin palabras. Alguien le habló. Una voz familiar. Una entonación familiar. Pero ahora una voz extraña, perdida en las profundidades de viejos recuerdos. Susurro. La paja en el suelo se desmoronó bajo un sólido trozo de carne roja. Crack, aplastamiento. Luego, donde estaba el cuerpo del antiguo jefe del pueblo, la carne fue pisoteada y salpicada en todas direcciones. Esa cosa extraña y grotesca se acercó a Alicia. Con cautela, como una mantis acechando a su presa, pero con una sensación diferente. Si una mantis se acercara a una presa desprevenida, entonces esto. KRRK. Parecía disfrutar la reacción de la presa que no podía resistirse. Corte. Un apéndice parecido a un tentáculo se extendió desde el cuerpo del monstruo y golpeó la cabeza de Alicia. Conocía las debilidades de los seres vivos. A pesar de su actitud juguetona, tenía la intención de matarla de un solo golpe. Alicia se lanzó instintivamente, gritando en silencio. Evitó por poco el ataque que se dirigía hacia ella. Sin embargo, sus manos temblaban de miedo, protegiendo su cabeza, y sus piernas no podían levantar su cuerpo caído. Como un polluelo recién nacido incapaz de resistir la gravedad del mundo, Alicia cayó y se levantó repetidamente. Su mente gritaba por escapar, pero su cuerpo no respondía. Un apéndice sólido parecido a una cola del monstruo golpeó el abdomen de Alicia, enviándola a volar ligeramente contra unas cajas de madera detrás de ella. El impacto hizo que el polvo en el almacén se levantara y varias herramientas cayeran al suelo. Algunas golpearon la cabeza de Alicia, pero ella ni siquiera las sintió. Sus sentidos ya estaban abrumados por el miedo y el shock, haciendo que el dolor leve fuera insignificante. Susurró. Se acercó de nuevo. Sus respiraciones pesadas sugerían emoción ante la resistencia intentada por la presa. Alicia también lo escuchó. Instintivamente, sus ojos buscaron una ruta de escape. Pero ya había un visitante. Un charco de sangre roja con el cuerpo de un anciano cuya cabeza había desaparecido. Era tan cruel como los aldeanos dispersos en sus pesadillas. De nuevo, Alicia intentó hablar, pero no salió ninguna palabra. Se sintió sofocada, patética. KRRK. Sus piernas musculosas avanzaron hacia Alicia. Ella tenía que resistir. Si no lo hacía, moriría. Alicia comenzó a lanzar cualquier cosa que pudiera ver. Toc, toc. Los objetos lanzados al azar ni siquiera lograban arañar la gruesa piel del monstruo, cayendo como hojas. Si alguno golpeaba su rostro, mostraba un atisbo de disgusto, pero eso era todo.
No tenían efecto. No, para ser precisos, sí tenían un efecto. KRRRK. El monstruo comenzó a enfadarse. Toc, toc. Dejó de jugar y cargó furiosamente. Su masa hacía temblar el suelo con cada paso. Al ver esto, Alicia buscó desesperadamente algo más para lanzar, pero no quedaba nada a su alrededor. Sin nada más para defenderse, Alicia rascó el suelo. No para cavar, sino para alejarse. Rascando el suelo con ambas manos, tratando de alejarse del monstruo, pero incapaz de retroceder debido a la pared del almacén. En su pánico, Alicia no se dio cuenta de que no se estaba moviendo, sus dedos sangraban por rascar tan fuerte. Entonces, Clink. ella tocó un trozo de metal en su cuerpo. Toc, toc. Crash. El monstruo rojo rugió y chocó contra Alicia. Derribó la pared, llevándose a Alicia consigo, sin disminuir la velocidad. Sus piernas fueron arrastradas por el suelo, la piel desgarrándose y el dolor retorciéndola. Sin embargo, en el momento de la colisión, Alicia agarró una hoja en un intento desesperado por sobrevivir y la clavó en el ojo del monstruo. Fue una estocada simple, sin magia ni poder. Craig. El monstruo detuvo su embestida y aulló de dolor. Lanzó a Alicia, enviándola volando. Golpe. Ella chocó contra un árbol y finalmente se detuvo. Gu. Un grito de dolor estalló desde la garganta de Alicia cuando chocó contra el árbol. Su cuerpo, perdiendo impulso, cayó al suelo. ¿Qué? Gu. Su corazón latía con fuerza, la bilis subía con cada latido. Apenas había algo en su estómago, pero seguía intentando salir. Antes de ser golpeada, no tenía control sobre nada. Ahora, el dolor claro que golpeaba su cuerpo le traía algo de claridad. Estaba consciente. No había perdido la razón. Pero aún no podía levantarse. Mientras el lamento del monstruo sacudía sus oídos, Alicia se giró para escanear su entorno. Su respiración seguía siendo superficial y rápida, sus ojos desenfocados. Por favor, sálvenme. Mamá, papá. Gritos y llantos resonaban desde todas direcciones. Una colectividad de emociones humanas negativas llenaba el aire. Las largas paredes de piedra se estaban derrumbando en algunos lugares. Las casas de madera estaban ardiendo o tenían agujeros enormes como si algo las hubiera embestido. El pueblo estaba siendo destruido. Los ojos apagados de Alicia captaban la escena cambiante de la aldea Rubí. Jaja. ¿Qué es esto? Es exactamente igual que antes. El pueblo siendo destruido por el monstruo. Sangre salpicada por todas partes. Las cabezas de las personas explotando. Es exactamente igual que en aquel entonces. Una vez más. La voz familiar pero extraña llegó a Alicia. Su corazón latía salvajemente en respuesta, más rápido que nunca. Eso no podía ser. No había manera de que esa voz pudiera llegar a ella. Ni siquiera en innumerables pesadillas había escuchado esa voz. Ni un pequeño suspiro, ni un grito fuerte. En ese almacén, los únicos sonidos eran su latido y su respiración. Pero ahora, después de todo este tiempo. ¿Aquí? Los ojos desenfocados de Alicia buscaron la fuente de la voz. Aunque creía que era imposible, la viveza de la misma la impulsó a buscar. Nada ha cambiado. Todo es igual. Lo mismo ocurre contigo. Esa persona te llamó genio, pero solo mírate ahora. Mira a tu alrededor. Oh, oh. Alicia murmuró como si hablara por primera vez, o como alguien delirando por fiebre. Aún no podía encontrarla. No había encontrado al dueño de la voz. Pero claramente estaba aquí. Cerca. Jaja. Aún no has vuelto en ti. ¿De qué sirve crecer? ¿De qué sirve aprender mana? Aún no puedes hacer nada. Algo se acercó a Alicia. De forma refleja, ella extendió la mano. No sabía qué era. Pero lo escuchó. Se estaba acercando a ella. Eso fue razón suficiente para que Alicia extendiera la mano. Pero. KRRK.
Lo que su mano extendida tocó no fue piel suave, sino una superficie viscosa y dura. Un fluido pegajoso fluyó. Acercando su mano, vio que era sangre roja. Este no era el dueño de la voz. ¿Qué? La cola del monstruo se enroscó alrededor del cuello de Alicia, levantándola en el aire. Sus piernas se agitaban sin control, pateando el aire. Alicia intentó despegarla con las manos, arañándola con las uñas, agarrando con toda su fuerza. Pero fue inútil. Cuanto más luchaba, más se debilitaba mientras el monstruo apretaba su agarre. Había una diferencia. La más importante. En la visión borrosa de Alicia, vio el rostro del monstruo contorsionado por el dolor, su ojo derecho atravesado por su espada. Las venas se hinchaban como las de una serpiente. Junto al monstruo. Hace mucho que no te veía, Alicia. La imagen de una joven, sonriendo brillantemente, parpadeaba como si pudiera desaparecer en cualquier momento. El rostro que la atormentaba cada vez que pensaba en él, pero que aún anhelaba ver a pesar del dolor. ¿Qué? Ya fuera por sus córneas raspadas o por el monstruo que la estaba asfixiando, la visión de Alicia seguía nublándose. La sangre se acumulaba en su rostro y lágrimas calientes corrían por sus mejillas. ¿Alicia? A diferencia de antes. Ahora no hay yo que te proteja. Jaja. En aquel entonces, una chica de 14 años. El orgullo del pueblo y la hermana mayor de Alicia por 4 años. Charlotte. Su sonrisa radiante fue lo último que Alicia vio antes de dejar de luchar. Muchas gracias, joven dama. Gracias a usted, mi trabajo se ha vuelto mucho más fácil. El jefe del pueblo enderezó su espalda, que había estado encorvada durante mucho tiempo, haciendo una mueca de dolor. Hacía tiempo que no se movía tan activamente, y su espalda le dolía aún más. El viejo almacén del jefe del pueblo. Este lugar polvoriento estaba lleno de todo tipo de objetos diversos. Pero, ¿realmente está bien que nos ayude así? Debe tener cosas que hacer, y me pregunto si no la estamos haciendo ayudarnos sin motivo. Cuando ella no respondió en absoluto, el jefe del pueblo giró la cabeza. Hasta ahora habían tenido una conversación fluida, por lo que su repentino silencio le pareció extraño. Al mirar hacia atrás. El estado de la joven que había estado trabajando alegremente con él hace un momento era alarmante. ¿Qué sucede, joven dama? Se siente mal, su rostro está tan pálido como si hubiera tenido una pesadilla. Parecía tener dificultades incluso para respirar. Sus respiraciones eran demasiado rápidas, como si se estuviera asfixiando. El jefe del pueblo rápidamente le agarró la cara para revisar su complexión y se sorprendió. Su piel estaba tan fría como el hielo, ignorando el calor básico que debería tener un cuerpo humano. Esto es grave. En momentos como este, cierto. Espere un momento, voy a buscar agua tibia rápidamente. Alicia agarró su mano de manera instintiva cuando él intentó salir del almacén. Aunque no dijo nada, su rostro, lleno de miedo, se movía de un lado a otro. Espera un momento. Vuelvo enseguida. Malinterpretando lo que Alicia intentaba comunicar, el jefe del pueblo le dio una palmada en la espalda y se alejó. Al cruzar el umbral para salir del almacén, el jefe del pueblo desapareció. ¿Desapareció? ¿Qué desapareció? No. Alicia, ya sabes. Pasemos rápido de esto. ¿CRRK? Más allá del umbral, apareció algo rojo como si hubiera estado esperando. Esos ojos ámbar tampoco le eran nuevos. Absolutamente no podían ser nuevos. Después de todo, pertenecían al monstruo que acababa de matarla. ¿Qué es esto? Ante una situación increíble, Alicia finalmente logró pronunciar palabras coherentes. Capítulo 12. Una genio rara. La heroína más fuerte. La mejor apoyadora. Todos estos títulos eran para ella, Alicia. Tenía innumerables otros apodos, pero estos eran los principales usados incluso en la historia, indicando claramente su talento excepcional como heroína. Cuando ella, una plebeya, ingresó a la academia, sorprendió a todos. Todos reconocieron su talento. No solo los estudiantes, sino también los profesores e incluso la iglesia tenían grandes expectativas para ella.
Alicia será la líder de esta generación. Protegerá a todos y se convertirá en la esperanza de la humanidad. En realidad, con el paso del tiempo, comenzó a elevarse más alto que nadie, como si desplegara sus magníficas y grandes alas para alcanzar el sol. Más alto, más alto. Muy alto. Sin embargo, nadie lo sabía. No sabían que las alas que ella extendió esta vez estaban hechas de cera. Mientras volaba, sin ser consciente de los peligros del cielo, sus alas se derritieron por completo antes de llegar al sol. El primer entrenamiento en el campo. La primera vez que se encontró con los monstruos rojos de los que hablaba. Fue emparejada con el protagonista, Liam, y tomó la retaguardia como maga del equipo. Conociendo su trauma, Liam hizo todo lo posible para evitar que ella se enfrentara a los monstruos, corriendo incansablemente. Pero había un límite. Aunque Liam estaba creciendo rápidamente como Alicia, no era lo suficientemente fuerte para proteger a todos. Finalmente, los monstruos llegaron a la posición de Alicia. Sin conocer su pasado, todos esperaban grandes cosas de ella. No había preocupaciones porque era una genio. Todos pensaban eso. Pero el resultado fue desastroso. Irónicamente, Alicia, la genio aclamada como la heroína prometedora de la nueva generación, frente a los monstruos. ¿Qué ha? Se agachó, temblando, incapaz de hacer nada. Por esto, su equipo recibió las puntuaciones más bajas. Excepto el protagonista, nadie lo había esperado. ¿Quién hubiera pensado que ella tenía miedo de los monstruos? Todos quedaron sorprendidos. Y esa sorpresa se convirtió en burla. A partir de entonces, ganó nuevos títulos. Un pasado sombrío antes del glorioso honor. Cobarde. Molestia. Todo apariencia y nada de sustancia. Estos no eran títulos, sino insultos vergonzosos. Afortunadamente, a medida que avanzaba la historia, ella superó gradualmente su trauma y se convirtió en una protectora que defendía a todos. Pero tomó un año llegar a ese punto. Un año. Un año era demasiado tiempo para considerarlo tiempo de preparación. No importaba cuán genio fuera, esperar tanto no era una opción. Por lo tanto, traje a Alicia aquí y le enseñé magia y esgrima. Esperé este día en que el pueblo Rubid fue destruido, con todas las condiciones establecidas. No sabía cuántas veces había muerto hasta ahora. No podía intervenir mientras ella estaba atrapada allí. Solo supe del momento en que escapó. Cuando todo el ganado que preparé muera, ella podría liberarse del ciclo de repetición. Su trauma era severo, y recientemente lo había estado despertando con pesadillas, por lo que funcionaría aún más eficazmente. Podría perder la razón y colapsar sin poder hacer nada. Si eso sucediera, sería desafortunado, pero descartaría a Alicia y elegiría otro plan. Ella no era la única opción. ¿Podría Alicia mantener la cordura hasta que todo el ganado muera? Le habían dado la fuerza para soportarlos hasta cierto punto. Había hecho todo lo que podía por ella. Lo que quedaba era. Dependería de ella. No había tiempo para entender la situación. El monstruo comenzó a moverse de nuevo con una expresión de disgusto. No sabía si ella se había vuelto loca o realmente estaba atrapada en una pesadilla, pero sentía con certeza que si no se movía ahora, moriría de agonía como antes. Jejeje. ¿Ves? ¿Qué te dije? No intentes poner excusas por no haber hecho nada en ese entonces. Solo sé honesto con tus sentimientos. No hiciste nada en ese entonces. ¿Por qué? Porque tenías miedo. Eres solo una cobarde que no puede hacer nada. ¿Por qué tantas excusas para alguien que se escondió en el almacén para salvarse? Hermana cobarde. Alicia vio su imagen. Aunque aparecía como el último día que se vieron, su voz no era tan amable como siempre. Las emociones contenidas eran ira y burla. Charlotte, de 14 años, se burlaba de la apariencia de Alicia. El monstruo pasó junto a Charlotte. Su imagen parpadeó y desapareció como un espejismo. El rostro de Alicia y el del monstruo estaban cerca. Incapaz de enfrentarlo adecuadamente, Alicia intentó alejar al monstruo con las manos, pero solo terminó retrocediendo. Corre, tenía que huir. Tenía que escapar.
De esta manera, sus delgadas piernas, que no mostraban señales de moverse en la muerte anterior, comenzaron a moverse. Como si concediera su deseo desesperado, sus piernas finalmente le obedecieron. Temblaban violentamente como álamos temblorosos, pero Alicia ahora podía correr. ¿Krrrr? El monstruo notó su cambio. Lo que él pensaba que era una presa libre, incapaz de moverse, ahora tenía piernas capaces de correr. Así que el monstruo tuvo que actuar. ¿Es vos? El tentáculo del monstruo se disparó hacia las piernas de Alicia. Tan afilado y rápido como el aguijón de una abeja. Alicia lo sintió y lo evitó por poco. Logró esquivar el ataque del monstruo. Sus piernas se movían. Ahora solo tenía que salir por esa puerta. Pero... tú. Un dolor inexplicable se concentró en su abdomen. Era más insoportable que cualquier dolor que hubiera experimentado hasta ahora. Aunque había esquivado el tentáculo, ¿por qué? La pregunta se resolvió rápidamente. Cuando levantó la cabeza, el monstruo mostró una sonrisa clara. Tenía más de un tentáculo. Dos. Dos largos estaban adheridos a su espalda. ¡Ga! La sangre roja brotó de la boca de Alicia. El monstruo estaba cubierto con su sangre, pero no borró su sonrisa. Retorcerse. El tentáculo que atravesó el vientre de Alicia se movió de nuevo. Quizás para asegurarse de la muerte de su presa, se retiró abruptamente. La sangre que había sido bloqueada por el cuerpo del monstruo brotó simultáneamente. La visión de Alicia comenzó a oscurecerse de nuevo. Apenas había empezado a mover las piernas y a hablar, pero no pudo hacer nada. El cuerpo de Alicia cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Y así, ella experimentó otra cantidad desconocida de muertes. La muerte continuó sin detenerse. Una y otra vez. Una y otra vez. La cabeza de Alicia se rompió como porcelana. El líquido cerebral y la sangre brotaron, pero Alicia no tenía forma de saberlo. Alicia gritó cuando le cortaron la pierna. El monstruo excitado saltó alto y se lanzó sobre Alicia. Ella intentó apuñalarle el ojo con su espada, pero su brazo no alcanzó, y el monstruo le mordió la cara. Crunch. El brazo de Alicia estaba siendo mordido. Cada vez que la boca del monstruo se movía, Alicia parecía perder el conocimiento, pero se aferraba a la cuerda con su espada hasta el final. Intentó usar lo que había aprendido hasta ahora. Magia y esgrima. Aunque fue poco tiempo, los había grabado en su cuerpo para no olvidarlos. Con una oleada de dolor, apretó el puño. Un brazo estaba siendo devorado, pero si tenía el otro, seguramente podría matarlo. No podía seguir muriendo. Cada vez que regresaba de la muerte, sentía que le cortaban pedazos de su resistencia, magia y fuerza mental. Se repetía una y otra vez, pero a este ritmo, definitivamente moriría al final. Alicia se dio cuenta de esto y lanzó un contraataque. La magia era como un músculo. Demostrando los resultados de su duro entrenamiento, reunió el maná en su mano. Esa luz azul envolvió su mano. Con esto, podría darle un golpe. Alicia gritó como para desatar su furia y lanzó su puño impregnado de maná contra el monstruo. Su puño chocó contra la superficie dura del monstruo. ¡Tum! La sensación fue pesada en el puño de Alicia. Definitivamente había dado un golpe. ¿Krrrk? El monstruo la miró como si hubiera visto algo extraño. Ni siquiera pudo dejar un rasguño. Alicia estaba horrorizada. Crunch. El cuerpo de Alicia fue partido por la mitad. Alicia murió con los ojos sacados. Alicia murió con el cuello cortado. Alicia murió por asfixia. Alicia estaba corriendo. Jadeando con fuerza, movía las piernas frenéticamente. Los monstruos estaban destruyendo el pueblo. No había un lugar a la vista sin un monstruo. Todos estaban gritando. ¡Sálvanos! Alguien, por favor, sálvanos. Pero Alicia no era lo suficientemente fuerte para protegerlos. Ni siquiera podía mantener su propia vida, mucho menos salvar a alguien. Su puño impregnado de maná no tuvo efecto. Su espada imbuida de aura apenas pudo dejar un pequeño rasguño en el monstruo que había entrado en el almacén. Su aura,
inestable como su estado mental, parpadeaba como una vela vacilante. Jejeje. Al final, estás huyendo. Bueno, ese eres tú. Ese es el espíritu, hermanita. Aún así, has progresado en comparación con antes. En aquel entonces, ni siquiera podías huir. Cada vez que escuchaba esa voz, era como si le estuvieran apretando el corazón. Le cortaron el cuello, le cortaron el brazo. Incluso después de experimentar eso, el dolor nunca se hizo más fácil de soportar. Sus piernas se tambaleaban. No solo porque estaba aterrorizada, sino también porque su resistencia se había agotado por morir repetidamente. Tal vez la próxima muerte sería la última. No, esta podría ser la última vez. Pensó que no le tenía miedo a la muerte. Porque una vez que morías, todo terminaba. Porque no tenías que estar atado a la realidad. Pensó que no era tan malo. Pero no. La muerte era aterradora. Era así cuando era niña, y todavía lo era ahora. Eso no había cambiado. Mira allá, Alicia. Hay 2 niños pequeños. Aunque estaba ocupada huyendo, la voz de Charlotte era cristalina. Siguiendo el gesto de la niña, la mirada de Alicia se dirigió en esa dirección. Edel. Freesia. Alicia llamó a las niñas por sus nombres. No para atraer su atención. Muy suavemente. Casi como si hablara consigo misma. Tan débil que sería difícil oírla incluso si estuvieran cerca. ¿Es esa la hermana mayor? Parecen tan jóvenes. Incluso más jóvenes que nosotros. Un monstruo se acercó a las niñas. El monstruo movía su larga lengua como si deseara la tierna carne de los niños. Edel estaba parada frente a su hermana menor, Freesia, sosteniendo un cuchillo de cocina y enfrentándose al monstruo. Seguía secándose los ojos con una mano, como si no pudiera ver a través de sus lágrimas. Su joven cuerpo temblaba, y también su boca abierta. El cuchillo de cocina estaba temblando. Debía ser demasiado pesado para una sola mano, así que ella cambió a sostenerlo con ambas manos. De nuevo, un paso adelante. El monstruo se acercó. El cuerpo de Edel se estremeció mucho. Ese sálvanos. ¿Princesa? Sus pequeños ojos se encontraron con los de Alicia. Alicia no pudo simplemente ignorarlos y huir, se detuvo. Quería salvarlos. Quería derrotar a ese monstruo y sacarlos de su miedo ahora mismo. Pero, contrariamente a esos pensamientos, su cuerpo no se movía. Detente, Alicia. ¿Qué puedes hacer? ¿No sería mejor que huyeras? Si no lo haces, tendrás que probar el dolor de que te atraviesen el estómago otra vez, ¿no es así? Alicia no pudo negar esa voz. El miedo a la muerte, la memoria del dolor en el cuerpo. Todo impedía que Alicia moviera las piernas. Aún así, intentó hablar. Tengo que ayudar. Ella forzó la apertura de su boca. Apretando los dientes, intentó morder las emociones que dominaban su cuerpo. La resistencia seguía siendo fuerte. Sus pies estaban congelados, incapaces de moverse. No hay nadie más, solo yo. Su maestro y sus compañeros habían dejado la aldea. Entre la gente aquí, no había nadie con la fuerza para luchar contra los monstruos. Solo ella. Solo ella podía enfrentarlos. Sus piernas no se movían como si estuvieran clavadas al suelo. Ese era el problema. No podía moverse por eso. Entonces, ¿cómo debería hacerlo? ¿Qué debería hacer para salvar a Edel y Freesia? Te dije que te detuvieras. Solo estás haciendo que te veas más tonta. Desde el principio estuvo mal que intentaras hacer algo. No eres yo, ¿verdad? Puede que tengas suerte con uno, pero no hay forma de que puedas matar a los monstruos. No, no. Ella podía manejar mana. Podía usar un aura estable. Había entrenado y dominado su uso para poder emplearlo de manera natural. Aun si no podía igualar a su hermana. Aun si tenía que usar toda su fuerza para matar a uno de ellos. Si no era ella, ¿quién más salvaría a esos niños? En esos pocos segundos, los pies de Alicia finalmente comenzaron a moverse ligeramente. Crunch. Se escuchó un sonido desagradable.
Debido a esa breve vacilación, el destino de Edel, una niña que anhelaba los cuentos de hadas, cambió. ¿Hermana? La hermana menor de Edel, Freesia, quedó atónita al ver la escena. La realidad que enfrentaban era demasiado dura para confrontarla con la mente clara. Ella estaba muerta. Edel estaba muerta. La hermana de Freesia estaba muerta. Quizás no era la primera vez. Debió haber experimentado la muerte muchas veces en los mundos donde había muerto. Habían prometido. Habían prometido salir a jugar después de que esto terminara. Ella la llamó al final. Sus miradas se encontraron. Pero no pudo moverse. Los movimientos del monstruo no se detuvieron. Esta vez, estaba claro que apuntaba a Freesia. Ella moriría. Moriría horriblemente sin ninguna resistencia. No. Su agarre en la espada se apretó. Sus piernas, que apenas la sostenían, ahora tenían una firme determinación por primera vez en mucho tiempo. No, no, no. Alicia desenvainó su espada, repitiendo las mismas palabras. Su rostro luchaba por expresar la emoción desconocida de la ira. Oh, ¿qué es esto, Alicia? Esto es bastante sorprendente. Ella podía sentirlo. Su cuerpo estaba lleno de poder mágico. Tonta de ella, no había pensado en llenar su cuerpo con la magia del ambiente. Había practicado tanto. Pero el miedo la había vuelto tonta. La energía se precipitó hacia la hoja. Humo azul ascendió por la espada y la envolvió. Se condensó y se intensificó. Una luz brillante, cegadoramente brillante. Era el aura de Alicia. Ella tenía miedo. Estaba aterrorizada. Quería huir. Pero en este momento, la única emoción que la llenaba por completo era. Quería salvarlos. Eso era todo. Capítulo 13. Una ráfaga repentina de viento sopló, y el monstruo fue arrastrado. La joven, Freesia, pensó que solo era el resultado del viento repentino. Pero no, no lo era. La presencia de la mujer que sostenía una espada que emitía una luz brillante dominó inmediatamente el aire. Frente a Freesia. La sangre salpicó y el cabello blanco ondeó. Ella apretó los dientes, y sus ojos brillaron con una intensidad feroz. ¿Princesa? Era la mujer de la que su hermana se había enamorado recientemente, aquella de la que no podía dejar de hablar. Esta mujer, con una belleza sacada de un cuento de hadas, blandió una enorme espada y decapitó al monstruo de un solo movimiento. Lo siento mucho, Freesia. Alicia, quien había salvado a Freesia de la crisis, repitió sus disculpas. Sus ojos recorrieron rápidamente el horrendo entorno. Cadáveres estaban esparcidos como muñecos de trapo. Uno era Edel, que acababa de perder la vida, y los otros dos eran sus padres. Perdón por llegar tarde, perdón por no poder salvarte. La disculpa de Alicia no estaba dirigida solo a Freesia. Hablaba a todos los aldeanos que se habían convertido en cadáveres. Alicia no derramó lágrimas. Pensaba que llorar después de haberlos dejado morir sería como burlarse de ellos. En cambio, reunió toda su fuerza en sus ojos. En sus ojos que ardían como llamas, se añadió más combustible. SSSKKK. El sonido de la hierba marchita siendo pisoteada resonó por todas partes. En el espacio abierto, los monstruos rojos que habían presenciado la muerte de su camarada se estaban reuniendo rápidamente. Alicia levantó su espada aún más alto. No había vacilación en sus movimientos. Podría ser la última vez. Podría realmente morir. Aunque esos pensamientos cruzaron por su mente, se movió aún más rápido para sacárselos de encima. Fin. Alicia designó un radio y cortó a los monstruos que cruzaban esa línea uno por uno. Con cada golpe, la cabeza de un monstruo caía con un golpe sordo. Se podía sentir la vibración que resonaba desde la espada envuelta en aura de Alicia. Uno por uno. Las cabezas de los monstruos que invadían el área caían al suelo. A simple vista, parecía que ella mantenía su posición, pero al observar más de cerca, sus movimientos continuos eran bruscos. A diferencia de sus habituales movimientos gráciles y fluidos, cada una de sus acciones era excesivamente enérgica, a veces retraía su cuerpo. Incluso ahora.
Después de matar a un monstruo, no pudo conectar sin problemas su siguiente movimiento y fue atravesada en el costado por el tentáculo de otro monstruo cercano. Alicia soportó el dolor. ¡Suis! Luego cortó el tentáculo y de inmediato cargó hacia adelante, cortando el cuello del enemigo. Gemido. Grito. Gruñido. Grrrr. Cuantos más mataba, más molestos se volvían los sonidos. Lo que al principio parecía una docena de monstruos ahora parecía ser varias docenas rodeándola. Alicia no dejó de moverse. Enfrentó a todos los enemigos que se agrupaban alrededor de Freesia. No hacía más de 2 movimientos por monstruo. La velocidad con la que se abalanzaban era demasiado rápida. Si usaba más de 2 movimientos, pronto la sangre de Freesia y la suya propia se derramarían por todas partes. Crack. Esta vez, a Alicia se le rompió una costilla. Fue golpeada por un monstruo que cargaba contra ella. Aún así, no detuvo sus movimientos y los continuó sin interrupción. Pisó el cadáver del monstruo caído y saltó hacia adelante. Golpe. Después de derribar a otro monstruo, tentáculos de 2 monstruos diferentes atravesaron cada una de sus piernas. Inmediatamente los cortó y cargó de nuevo, pero su velocidad y fuerza disminuían gradualmente. Con el paso del tiempo, el radio que protegía se redujo y los monstruos se acercaron. Grrrr. La garra monstruosa finalmente alcanzó a Freesia. Freesia se cubrió la boca con las manos, reprimiendo el grito que desesperadamente quería escapar. Alicia sabía lo que significaba ese gesto. Ella había experimentado lo mismo cuando era joven. Ese momento de ver los últimos instantes de su hermana en un almacén estrecho, tratando de sofocar sus jadeos. ¡Salto! Reuniendo magia en sus pies, Alicia saltó y voló hacia Freesia. Sus acciones no fueron impulsadas por el juicio o la conciencia. Su cuerpo se movió instintivamente. Sin embargo, el intento desesperado de Alicia no alcanzó a Freesia. Crunch. El monstruo mordió con precisión su cuerpo volador. Los grandes dientes del monstruo envolvieron a Alicia. Chasquido. Sus huesos se rompieron. Un dolor indescriptible se extendió por todo su cuerpo. Quiso gritar y expresar su agonía. Alicia apretó los dientes aún más, clavando su espada en el ojo del monstruo. Aunque su postura y fuerza eran insuficientes, la espada atravesó fácilmente. Era el único lugar que podía ser apuñalado sin aura. Con aura. Naturalmente era fácil de perforar. El monstruo gritó y escupió a Alicia, a quien estaba mordiendo. Golpe. Cubierta de saliva y sangre, cayó indefensa. Sus piernas ya no funcionaban. Lo único que podía mover eran las manos. Arrastrando su cuerpo, intentó gatear hacia Freesia, pero pronto, incluso eso se detuvo. El monstruo, devorando algo con avidez como si disfrutara de una comida deliciosa, tenía sangre alrededor de su boca. Chasquido. El sonido de huesos frágiles siendo triturados por los dientes. Alicia ya no podía levantar la cabeza. En el momento en que sus músculos temblaron y una inexplicable sensación de euforia recorrió su cuerpo, como si los límites de su cerebro se hubieran levantado. Alicia encontró su muerte una vez más. Oh, querida, gracias, hermosa joven. Gracias a ti, las cosas se han vuelto mucho más fáciles. ¿Qué pasa? Alicia agarró el hombro del jefe del pueblo para detenerlo antes de que actuara. Tras innumerables repeticiones, había aprendido que las acciones eran más efectivas que unas pocas palabras. Una fuerza más fuerte que los choques que había sentido hasta ahora permeaba su cuerpo. Comenzó en su cerebro y atormentó todo su cuerpo a través de sus nervios. Pero Alicia se sintió aliviada de sentir este dolor ahora. No fue el final la última vez. Tenía otra oportunidad. Mientras evaluaba la situación con calma, percibió cosas que antes no había notado. El mana único que había estado circulando por su cuerpo hasta ahora había desaparecido por completo. Esta vez era claramente diferente de sus muertes anteriores. Calmó su cuerpo controlando su mana como si tomara una respiración profunda. Luego, dio un paso hacia el umbral. Y entonces apareció la criatura grotesca. Gruñido. La cortó de un solo golpe. ¡Oh,
Dios mío, qué demonios. Joven dama, hace un momento. Alicia respondió con calma al jefe del pueblo desconcertado. Le dijo firmemente que no debía salir bajo ninguna circunstancia. El jefe del pueblo no entendía la situación, pero había visto al monstruo que apareció de repente y presenciado sus habilidades. Asintió y decidió seguir sus instrucciones. Alicia llevó el cadáver del monstruo afuera. Los monstruos se acercaban desde lejos, sacudiendo el suelo como una nube en enjambre, pero aún no habían invadido el pueblo. Por suerte, el que irrumpió en el almacén parecía ser la vanguardia. Usando su espada envuelta en aura, mutiló el cadáver. La sangre salpicó por todas partes, y órganos y carne desconocidos quedaron esparcidos. Sabía que presenciar la muerte de un compañero provocaría una reacción en ellos. Usando ese cadáver, atrajo a otros monstruos. Y convirtió a los monstruos atraídos en cadáveres para atraer aún más. Después de terminar la mutilación, Alicia no se quedó simplemente esperando. Aunque algunos monstruos se lanzaban hacia ella, otros la ignoraban. En ese caso, solo necesitaba mostrarles algo más intenso. Inclinándose hacia adelante, ella saltó. ¡Pum! Alicia se deslizó hacia adelante, chocando ferozmente con los monstruos. La fuerza de su agarre no era excesiva. Su cuerpo ardía más que nunca, pero su mente estaba fría. SSSS. Incluso sus pasos eran diferentes a los de antes. Ligeros como si bailara en un baile, pero su penetración era feroz. Maximizó su visión central y periférica para reunir toda la información posible. Su oído la asistía, ayudándola en las tareas delicadas. SSSSH. Una ondulación creciente. 20 cortes, 20 cuellos. La velocidad de Alicia al matar a los monstruos aumentó. Parecía adaptarse rápidamente a sus movimientos, superando sus límites. Quizás porque mató a más de 20 monstruos en un instante, estaba atrayendo considerable atención de ellos. Un número significativo de monstruos que habían estado atacando la aldea ahora se reunían alrededor de Alicia. No existía tal cosa como orden entre los monstruos. No cuidaban sus propias vidas. Simplemente se lanzaban al oponente para atacar. Esa era su forma de pensar. Alicia masacraba a los monstruos que se arremolinaban desde todas las direcciones como hormigas. Si corría el riesgo de ser atacada, ampliaba el rango de su golpe de espada para cortar dos a la vez o usaba el impulso de esquivar un tentáculo, para decapitar a otro. Cuando estuvo completamente rodeada de cadáveres y monstruos que se acercaban, incapaz de moverse, desató su magia como lo hizo cuando estaba en un pozo de insectos. Esto los empujó hacia atrás o detuvo temporalmente sus movimientos. Aprovechó ese momento para seguir matando y reubicarse. Aunque consumía mucha magia, no había otra opción. Y a diferencia del entrenamiento, la situación era diferente. Alicia ahora estaba constantemente absorbiendo magia del aire. Craig. Los monstruos gritaron. Suprimiendo su miedo hacia ellos con ira, se dio cuenta de que cada uno no era gran cosa. Podía matarlos fácilmente usando lo que había aprendido. Sin embargo, el problema era su número. La multitud interminable. Estaba haciendo todo lo posible por atraer la mayor atención posible. Pero la avalancha de monstruos no cesaba. La aldea ya estaba infestada de ellos. SSSSH. Finalmente sintió una sensación. Un tentáculo afilado rozó su brazo. Aunque rápidamente cortó al atacante por la mitad, más de ellos se lanzaron hacia ella. ¡Boom! Ella acababa de liberar su maná, pero tenía que usarlo de nuevo. La situación se estaba volviendo cada vez más urgente y no podía esperar a que su magia se recuperara por completo. Ella mataba a los monstruos mecánicamente. Poco a poco, se movía más por instinto que por conciencia, acumulando pequeñas heridas. Alicia intentaba mantenerse alerta cada vez, pero su resistencia y fuerza mental no eran infinitas. La espada que sostenía se volvía cada vez más pesada. Los monstruos la atacaban sin piedad. 4 a la vez. En su postura actual, sería difícil cortarlos mientras giraba. Necesitaba liberar su maná. De nuevo, una luz azul se extendió desde el cuerpo de Alicia.
Los tres monstruos a la vista fueron empujados hacia atrás, sus movimientos restringidos. Espera, 3. ¿Dónde estaba el cuarto? Golpe. Alicia casi perdió el conocimiento. El que había cargado desde atrás chocó contra ella con todas sus fuerzas. Alicia fue lanzada alto en el aire, apenas manteniendo la conciencia, torciendo su cuerpo para blandir su espada. Chirrido. El cuello del monstruo estaba medio cortado, emitiendo un sonido ensordecedor. Su posición incómoda le impedía dar un golpe mortal. El monstruo herido azotó desesperadamente con su cola como un látigo. La cola golpeó con fuerza a Alicia. Golpeada en el abdomen, la boca de Alicia se abrió de par en par mientras su cuerpo ligero era lanzado rápidamente sobre los monstruos. Los ojos ámbar de las criaturas la seguían. Algunos se quedaron con la boca abierta para atraparla, otros saltaron con la boca abierta. Esto era la muerte. El cuerpo de Alicia comenzó a sucumbir a ella una vez más. En ese instante fugaz, todo parecía moverse en cámara lenta. Tanto ella como los monstruos que saltaban. Había enfrentado la muerte innumerables veces, pero esta era la primera vez que experimentaba tal fenómeno. Quizás era algo que solo se siente al enfrentarse verdaderamente a la muerte. No, no, no. Descarta esos pensamientos débiles. Alicia movió su cuerpo. El tiempo fluía tan lentamente que, aunque su cuerpo en el aire parecía casi inmóvil, se esforzaba al máximo hasta el límite de estallar. Poco a poco, muy ligeramente. La espada se movió. Lentamente, hacia el rostro del monstruo que se acercaba. Pero la velocidad del monstruo era mucho mayor. Cuando su espada avanzó apenas una fracción, el monstruo se acercó 3 veces más. En ese momento, en el que ni siquiera estaba segura de si estaba respirando, luchó con todas sus fuerzas para sobrevivir. Entonces, algo apareció en el rincón de su visión. Era redondo y blanco, algo frío y ligero que se derretiría al tacto, un copo de nieve. No solo unos pocos, sino una ráfaga de copos de nieve, mucho más numerosos que los monstruos, cayendo del cielo. Al mirar de cerca, los alrededores estaban cubiertos de nieve. El lugar donde había estado luchando, las lejanas paredes de piedra, todo estaba cubierto. No sabía cuándo había empezado a nevar. No se había dado cuenta en medio de la batalla. ¿Había estado demasiado ocupada para verlo? ¡Tú! Un pequeño copo de nieve cayó en el ojo de Alicia. Le nubló la visión, impidiéndole ver claramente hacia adelante. Los monstruos se acercaban. Tenía que detenerlos. Si moría aquí, los aldeanos todos. En ese momento, algo negro apareció en su visión oscurecida. Surgió de la nada, como conjurado del espacio vacío, mirando directamente a Alicia. «Hermana, ¿eres tú?» En las visiones recurrentes de sus muertes, a menudo veía a su hermana, Charlotte. Aparecía y desaparecía como un espejismo, así que podría ser ella. Tenía que ser ella. «Estás poniendo esa cara tonta otra vez. Pero, está bien, lo pasaré por alto esta vez en honor a tus esfuerzos». «¿Aprobaste, Alicia?» Por un momento, casi dejó de respirar. El flujo del tiempo que pensaba se había detenido se filtró en sus pulmones con una delicada respiración. La figura negra en su visión se volvió más borrosa, distorsionándose por completo. Ya no podía discernir su forma. Sin embargo, cuanto más distorsionada estaba, más segura se sentía Alicia. «Bien hecho. Haber llegado hasta aquí. Has superado las expectativas». Una voz llena de arrogancia, mirando por encima del hombro a los demás. La voz de un hombre, goteando de presunción. Al escuchar esa voz, Alicia forzó sus labios temblorosos para llamarlo. La palabra, cargada de innumerables emociones, apenas escapó de su boca. «Señor Vargan». Capítulo 14. Escucha con atención, Alicia. Nunca debes salir. Bloquea tus ojos, nariz y boca con cualquier cosa que puedas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando la chica mayor preguntó con un tono firme, la niña asintió a regañadientes. Lágrimas corrían por sus grandes ojos, que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo.
Al ver estallar las lágrimas de la niña, la chica mayor le acarició suavemente el cabello. El temblor que sentía transmitía la incapacidad de la niña para calmarse. La chica lo percibió. Pero la vibración no solo fue sentida por ella. La niña abrió la boca. Aunque sabía que no debía. Separó los labios que se suponía debía mantener cerrados. «Hermana, ¿volverás?». Al escuchar la pregunta, la chica apretó los dientes y bajó la cabeza. Cuanto más temblaban sus labios, más fuerte los presionaba. Controlaba sus emociones con el más mínimo ajuste muscular. «Sí, volveré pronto». La chica abrazó a la niña. Normalmente, lo correcto sería actuar de inmediato sin pasar por ese proceso. Desde que decidió poner a la niña en ese almacén estrecho y sucio, ya había resuelto actuar. Pero la chica no pudo hacerlo. No podía simplemente cerrar la puerta de inmediato. El momento que podría ser el último con su preciada familia era demasiado valioso para dejarlo ir, así que abrazó fuertemente a su hermana. La niña lo sabía. A pesar de intentar ocultarlo, las emociones de la chica se revelaban fácilmente. Su latido irregular se transmitía por completo a la niña. No era «hermana, volverás», sino «hermana, vuelve». La niña quería decir eso. Quería pedirle que definitivamente regresara y la llevara, o que se quedara a su lado. Sin embargo, no podía decir esas palabras irresponsablemente. Aunque era joven, no estaba tan desorientada sobre la situación. Dadas las circunstancias, no debía hacer un berrinche. Hasta ahora lo había hecho bien. Podía lograrlo. No debía obstaculizar a su hermana. Pero las lágrimas continuaron fluyendo sin cesar. Quizás la sangre no podía ser engañada. Cuanto más intentaba ocultarlo, más intensamente se revelaban sus emociones. La chica se apartó del niño. Cerró la puerta del almacén, alejándose del deseo de quedarse así durante horas. Hasta el momento en que la puerta se cerró, pudo ver el rostro profundamente contorsionado de su preciosa hermana desapareciendo en el espacio oscuro. La chica tenía la misma expresión que el niño. La única diferencia era que ella contenía sus lágrimas y no las dejaba caer. Eso era lo único. Y entonces... chirrido. La puerta se cerró completamente. Chasquido. Él chasqueó los dedos. Entonces, sucedió algo mágico. Los monstruos que se habían estado preparando para devorarla a ella y al hombre cerraron sus bocas como si estuvieran bajo un hechizo y se dieron la vuelta, empujando a otros monstruos. Parecía que habían perdido completamente el interés en ellos. La sensación cuando él extendía su maná era algo similar a cuando ella usaba su maná en las peleas contra los monstruos. Pero había una diferencia crucial. Alicia aterrizó en el suelo y miró a Vargan. Como siempre, él mostraba una expresión relajada. Incluso en la grave situación de que el pueblo estuviera siendo arrasado, él se mantenía constante. No es como la magia, es la magia misma, Alicia. Él habló. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Abre bien los ojos y observa con atención. Recuerda todo lo que suceda a partir de ahora y reflexiona sobre ello una y otra vez. Se movió, como para decir que si ella seguía preocupada por esas pesadillas inútiles, no lo dejaría pasar. Desenvainó la espada azul que había estado colgando flojamente a su lado. Ella nunca había visto esa espada antes durante el tiempo que estuvieron juntos. ¿Era el artefacto que dijo que adquiriría? Verme empuñar una espada es algo raro. Puede que nunca lo vuelvas a ver en tu vida. La hoja emitió un aura aguda. Pronto, el aura tomó forma y emitió un brillo profundo. Eso era aura, pero su densidad no tenía comparación con la que ella usaba. Durante los próximos 2 años. Dijo. Tienes ese tiempo para recrear la escena que está a punto de desarrollarse. Maestro, ¿qué quiere decir con eso? ¿Estás tartamudeando porque estás tan sorprendido que has olvidado cómo hablar? Mirando tus ojos y tu estado, has cambiado mucho en solo unas horas. Sin embargo, no fue malo. Roar. Mientras los monstruos que había pisoteado intentaban abrirse paso, otros más furiosos avanzaban. Sus músculos se hinchaban como si estuvieran a punto de estallar. Se ven aún más feos de cerca. Si su sangre se mancha en mi ropa, tendré que desecharla, no lavarla.
El rostro de Vargan se torció con desagrado, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. Parecía emocionado, como si estuviera anticipando algo. Susurro. Susurro. Balanceó la espada envuelta en aura varias veces en el aire antes de asentir y mirar a Alicia. Luego habló con naturalidad, como si no fuera gran cosa. «Supérame ahora, Alicia». Flash. En un instante, el mundo se oscureció, volviéndose todo negro. Aunque pronto volvió a la normalidad, fue extraño ya que el día aún no había terminado. Cuando recuperó la conciencia, él no estaba por ninguna parte. Parpadeó varias veces pero no pudo encontrarlo. ¿Dónde? Chirrido. A cierta distancia, las señales de dolor se extendían como tinta sobre un lienzo. En medio del vórtice de sangre oscura, vio su figura. Con un solo golpe, más de 10 monstruos fueron derribados. El mana denso giraba en el aire, atravesando sus cuerpos como relámpagos. Al reconocer la situación, los monstruos lejanos emitieron gritos horribles y se lanzaron con aún más fiereza. Ella conocía bien esta situación. La había experimentado ella misma. Por ahora estaba bien. Pero sola, no era posible. Pronto él estaría rodeado de monstruos, lo que llevaría a una guerra de desgaste imposible de ganar. Tengo que ayudarlo. Los monstruos a su alrededor ya eran cadáveres, sin conservar ya sus formas. Se dio cuenta tarde de que él los había derrotado. Alicia apoyó la punta de su espada en el suelo y se puso de pie. Aunque tambaleó, sus piernas la impulsaron firmemente hacia arriba. En ese momento, una voz familiar la llamó, y una mujer le agarró el hombro y la abrazó. El gran sombrero que solía llevar había desaparecido, y su cabello rozaba la cara de Alicia. «Has trabajado duro, señorita Alicia». Paula se enfrentó a Alicia, examinando su estado para comprobar si tenía alguna herida o si estaba en pleno uso de sus facultades mentales. «Ay, no hay ni una sola parte de ti que esté intacta. Me opuse a esto por una razón». «Señorita Alicia, ¿estás bien mentalmente? ¿Me reconoces? ¿O no sabes quién soy?» Maestra Paula. «Estoy bien, pero lo más importante es el maestro». «¿Quién se preocupa por quién aquí?» «No hay necesidad de preocuparse por ese hombre de corazón frío. A pesar de estar hecha un desastre tú misma, te preocupas por los demás. De verdad, ser demasiado amable es un problema». «Espera, ¿estás realmente bien?» Paula bloqueó a Alicia para que no avanzara con todas sus fuerzas. La determinación de Alicia era más fuerte de lo que Paula esperaba, por lo que tuvo que usar magia para contenerla. «Por favor, no me detengas. Si no vas a ayudar, entonces debo ir. Dije que no necesitas preocuparte». «Oh, ¿cuándo te volviste tan fuerte? Hace solo unos meses eras tan frágil». «Señorita Alicia». «Cálmese y observe la situación. Parece que él necesita ayuda». «¿Qué?» Alicia levantó la cabeza para buscar a Vargan. Sabía que él estaba resistiendo, pero en algún momento llegaría a su límite. Así que, pensó, necesitaba ayudarlo. ¿Ves? ¿Ahora entiendes? Alicia dejó de empujar a Paula y se quedó quieta, hipnotizada por la escena ante ella. Paula pensó, así es como se ve una persona cuando ve algo increíble. Señorita Alicia, escuche. Soy profesora en la academia. Imagínese cuántos genios he visto. Paula continuó hablando, esperando que Alicia la escuchara mientras miraba al frente. Entre ellos, hay 3 genios que he reconocido. Uno es el presidente de la academia. Él es la cima. Actualmente, no hay nadie que pueda superarlo en magia. Aunque no me gusta que me haya puesto en periodo de prueba. Paula frunció ligeramente el ceño antes de señalar a Alicia. Otro es usted, señorita Alicia. El genio más reciente que he reconocido. Mantener el mana activado durante 6 horas, si esto se llega a conocer, podría ser registrado en los libros de texto. Ha logrado un éxito notable en tan poco tiempo. Y el último es de la familia más prestigiosa del Imperio Troa. El tercer hijo de la familia Chugenard. Maestro Vargan. Es una joya, sin duda. Antes de conocerte, señorita Alicia, era la persona con más potencial que había visto.
Contaba con un apoyo inmenso de su familia, a pesar de ser un poco perezoso. Pero últimamente, ha cambiado increíblemente. Va a crecer aún más. Sus habilidades actuales ya están a la par con las de los nuevos héroes. Alicia escuchaba a Paula mientras sus ojos seguían a Vargan. No podía apartar la mirada. Si alguien sabía siquiera un poco sobre magia y esgrima, ¿cómo podría apartar la vista de esto y concentrarse en otra cosa? Los monstruos, enfurecidos, se abalanzaron en toda su multitud. A diferencia de su época, no era solo una parte. Como poseídos, todas las hordas avanzaban con ojos desorbitados. No era solo una concentración momentánea. Era implacable y continua. Esta escena era como hormigas lanzándose al pozo de un hormiguero. León. En este tipo de infierno, él se movía con gracia sin sudar. Sus movimientos eran como los de un cisne elegante, en marcado contraste con el estado horrendo de los monstruos. Los monstruos que cargaban desde todas direcciones eran cortados, quemados, convertidos en cenizas o atravesados. Parecía un desastre natural en forma humana pasando entre ellos. Dijo que crecería aún más fuerte de lo que era ahora. ¿Era eso posible? ¿De verdad? Ya era tan fuerte que era difícil de creer. Al observar su campo de batalla, sintió que todo su cuerpo se estremecía de asombro. Si fuera ella de la época antes de conocer la magia, podría haber estado llena solo de miedo. Los humanos sienten miedo a lo desconocido y tratan de evitarlo. Sin embargo, ella estaba aprendiendo magia en ese momento. Por eso, podía sentir cuán extraordinario era realmente este instante. TSK. ¿Qué es esto? Esto es hacer trampa. Una trampa total. Se escuchó una voz quejumbrosa. Su hermana Charlotte observaba el milagro causado por una persona con una expresión frustrada. Alicia, tienes suerte. Sobreviviste. Pensé que el joven maestro solo estaba engreído, pero ¿quién iba a saber que era tan poderoso? Impresionante. Perdí la oportunidad esta vez. Pero eso no significa que me iré. Me quedaré a tu lado. Estaré contigo para siempre, hasta el momento en que tu vida termine. Lo sabes bien, ¿verdad? No puedes olvidarme. La voz aguda de Charlotte se desvaneció. Con eso, su aparición desapareció. Alicia mantuvo su posición, observando cómo Vargan barría a los monstruos. La expresión que mostraba era una que nunca antes había mostrado. Capítulo 15. Todos los enemigos habían sido eliminados. No fue particularmente difícil. Los enemigos eran de bajo nivel, y las especificaciones básicas de Vargan eran excepcionalmente altas, así que no hacía falta mencionarlo. En los últimos 5 meses aproximadamente, habían sido sujetos de prueba adecuados para experimentar hasta que pudiera usar todo con total naturalidad. El artefacto que obtuve del calabozo secreto esta vez también fue bastante útil. En comparación con los espléndidos artefactos almacenados en el almacén de la mansión, era igual o incluso superior. La diferencia significativa era que este artefacto me pertenecía completamente. ¿Debería adivinar tu línea de pensamiento? En el ahora silencioso campo de batalla, impregnado de olor a sangre, hablé con Alicia, que apenas se mantenía en pie. Parecía desanimada, probablemente debido a la intensa experiencia que acababa de vivir. Primero y ante todo, alivio. La sensación de liberación por haber escapado por poco a la muerte. El deseo más fundamental de cualquier ser era la supervivencia. La mayoría de las criaturas reaccionaban con fuerza cuando ésta se veía amenazada, aunque fuera ligeramente, y Alicia estaba en una situación donde no solo estaba amenazada, sino completamente sacudida. Entre la multitud de pensamientos que giraban en su mente, este era el más destacado. Continué, contando con los dedos. Luego, asombro hacia mí. Con tus ojos ahora abiertos, debes haberlo sentido claramente. Es similar a alguien que ha visto solo un arroyo toda su vida y finalmente presencia el océano. Una vez que se sintió segura, surgieron las emociones relacionadas con la situación inmediata. Especialmente para alguien que tenía conocimiento de ello, era imposible apartar la mirada. Y por último, preguntas e interpretaciones. Tus juicios y sentimientos sobre los acontecimientos de hoy. Esta última parte era la más crucial.
Las emociones anteriores o bien la habían pasado por alto o solo dejaron restos. Luego vino el análisis de por qué las cosas sucedieron como sucedieron. La personalidad de Alicia no importaba, este era un proceso de pensamiento fundamental. Había otras emociones mezcladas, pero estas eran las ramas principales. Sus reacciones esta vez determinarían los planes detallados futuros. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Alicia habló. Su mirada era seria y aguda. Puedes. Al recibir permiso, Alicia inclinó brevemente la cabeza en señal de agradecimiento, luego me miró de nuevo. ¿Fuiste tú quien convocó a los monstruos a esta aldea? Preguntó Alicia, sin estar segura de si era posible, pero indicando que este era el asunto más importante para ella. No. Respondí con determinación. Era cierto que la había atrapado en un bucle, pero solo había usado el momento oportuno y no había convocado a esas criaturas viles. Ni siquiera podría hacer algo así si quisiera, pero no era necesario decirlo en voz alta. Alicia, que me había estado mirando con ojos claros como si intentara penetrar en mí, asintió tras confirmar mi respuesta. Parecía que tenía su propia manera de verificar la verdad de mis palabras. Ahora que tu curiosidad está satisfecha, es tu turno de responder, Alicia. Alicia permaneció en silencio, con la cabeza inclinada. Parecía estar organizando sus pensamientos, reflexionando sobre nuestra conversación y considerando cuidadosamente qué decir a continuación. Finalmente, levantó la cabeza en silencio. Cuando me encontré con los monstruos por primera vez, estaba tan aterrorizada que no podía pensar en nada. No pude resistir ni pensar, y morí de manera patética. Lo sabía. Lo esperaba y tenía que ser así. Alicia comenzó a recordar sus memorias desde el momento en que pudo juzgar su situación. A medida que su espacio se llenaba de miedo, surgieron varias preguntas, que luego se convirtieron en certezas. Al borde de la muerte, me di cuenta de que la situación que enfrentaba era similar a experiencias pasadas, lo que me hizo suponer que esto era una ilusión creada por ti, maestro. Yo fui el único a quien ella le confió su pasado, y poco después de nuestra conversación, se encontró en una situación de vida o muerte. Cualquiera capaz de pensar se daría cuenta de que fui yo quien la puso en peligro. Pero, incluso sabiendo eso, nada cambió. Sí, ese era el punto crucial. Saber ese hecho no cambió nada. Para ella, cada momento era real y doloroso. Para desglosarlo, solo se daba cuenta de que no era real al llegar al borde de la muerte. Se percibía que la experiencia reciente era una ilusión y falsa. Pero esta vez, ¿había alguna prueba de que esta resurrección no era otra ilusión? Ella podría haber notado diferencias en su condición o en el mana circundante al borde de cada ciclo, pero hasta entonces, ni siquiera podía sospecharlo. Esto se debía en parte a que yo dificultaba la percepción de mi energía, pero también tocaba el instinto humano. Entonces, uno podría preguntar. En los momentos finales del ciclo, ¿no podría ella calcular las vidas restantes y confirmar el conteo de muertes? Podía percibir la cantidad total de maná. Sin embargo, considera que la frontera entre la realidad y la ilusión se había derrumbado. ¿Puede alguien contar el número exacto de sueños que tuvo en una noche? No. En un sentido distorsionado de la realidad, era imposible captar con precisión el estado anterior. Por lo tanto, Alicia estaba minimizando sus recuerdos inducidos por el miedo. No los evitaba porque fueran demasiado aterradores, sino porque no sabía lo suficiente para hablar de ellos. En algunas vidas, incluso albergaba una débil esperanza de que tú, maestro, pudieras salvarme. ¿Qué vendría si realmente estuviera al borde de la muerte? Pero en la agonía interminable, esa esperanza se desvanecía rápidamente. Al final, ardía con un fuerte deseo de sobrevivir, dándose cuenta de que su maná y estado físico se agotaban rápidamente. A diferencia de las ilusiones anteriores, podía verificar la cantidad total de maná, comprendiendo su situación desesperada. En última instancia, no había tiempo falso para ella. Todo era tiempo real y denso. Sí, después de mucha agonía, elegiste luchar contra los monstruos, rodeándote de aura y derribándolos. La motivación detrás de esta decisión debió ser el deseo de salvar a las personas. Punto. Debo agradecer a Edel y Freesia por guiarla para que pudiera caminar recta a pesar de su ceguera. ¿Qué quieres decir?
Tus palabras son demasiado indirectas y difíciles de interpretar. Resúmelo brevemente. Conocía la intención de Alicia. Las palabras que necesitaba decirme estaban claras para mí. Sabiendo esto, la animé. Sus ojos azules se profundizaron, semejando el mar. Mientras hablaba, la tormenta de viento en su interior se calmó. Su voz, conectada desde la garganta, era firme y resuelta. Por favor, permítame quedarme a su lado, maestro. Aunque estaba haciendo una petición, su tono y comportamiento eran impecables y concisos. Por favor, continúe enseñándome y despertando mi mente opaca. Expresó su verdadero deseo, realizado en un ciclo repetitivo. Su profundo odio hacia su propia incompetencia en aquel fatídico día. Por favor, ayúdeme a convertirme en una heroína. Si usted lo permite, dedicaré toda la gloria y riqueza que obtenga a usted, maestro. Con esa última frase, Alicia cerró la boca. Estaba ofreciendo su valor futuro. Reconociendo su potencial, lo usó como una ficha de negociación. Por supuesto, esto no era un intercambio justo. Ser subordinada a mí significaba que yo ya controlaba su futuro. No había necesidad de llegar a tales extremos para decir lo obvio. Entonces, ¿qué intentaba realmente transmitir Alicia? Una declaración de voluntad. Alicia sabía que aceptaría su oferta. De hecho, había usado el término paz, y habiendo logrado mi objetivo, despedirla sería ilógico. En otras palabras, Alicia estaba mostrando su determinación. A través de esta prueba, había superado su trauma y quería transmitir que su deseo de convertirse en heroína ahora era propio, no influenciado por mí. Muy bien. Tu respuesta es satisfactoria, Alicia. Tienes razón. No te abandonaré y continuaré apoyándote como hasta ahora. Así debía ser. Sí, esta era la apariencia más cercana a mi objetivo. Ella había superado con éxito su trauma gracias a esta experiencia. Mira esos ojos decididos. Ya no se podía encontrar la vergüenza de la cobarde Alicia de la academia. Aunque las cicatrices permanecían, no dudaría en acabar con sus enemigos. Eso fue suficiente. Eso era lo que quería lograr esta vez. Has cambiado mucho a través de esta experiencia. No debió ser fácil. Llegar a este punto, para celebrarlo, te daré un regalo. Quité el objeto que había sido un estorbo durante el movimiento y se lo lancé. Lo había preparado para entregarlo una vez confirmara su determinación. Clank. El objeto aterrizó en los brazos de Alicia, haciendo un sonido metálico. Su cabeza siguió la espada, luego sus ojos se abrieron con asombro al darse cuenta. Maestro, esto es, me lo está dando a mí. ¡Qué excelente reacción! No era necesario exagerar tu sorpresa con todo el cuerpo. Sí, no me es útil. Tú eres la persona más adecuada para empuñarla, Alicia. Aun sin aura, todo el cuerpo de la espada brillaba con una luz azul clara. Mientras Alicia moría en el pueblo, tomé a Paula y Bram y entré en la mazmorra secreta de Nayas, recuperando su único artefacto, esa espada. Un artefacto de primer grado, Nayas. La espada contenía el espíritu de Nayas, el espíritu del agua que una vez fue el rey espíritu. Si el protagonista Liam la hubiera encontrado más tarde, el espíritu habría muerto, degradándola a segundo grado. Pero ahora, el espíritu dentro estaba recuperando su poder perdido. Cuando esté completamente restaurada, sin duda demostrará el poder de un artefacto de primer grado, el grado más alto en esencia. ¿Quieres decir que te aventuraste personalmente en la mazmorra por mí? TSK. ¿Qué pensamiento? ¿Por qué no preguntas si vivo únicamente por tu causa? Aunque usualmente tienes un carácter sombrío, a veces eres demasiado optimista. Por supuesto, me moví porque al final me beneficiaba. Al escuchar mis palabras, los ojos rígidos de Alicia comenzaron a temblar, como si intentara contener algo. Luego, incapaz de soportarlo, respiró hondo, apenas recuperando la compostura, y expresó su opinión. Dijo que aunque estaba ciega, podía distinguir que era un objeto extraordinario y por eso no podía aceptarlo. Añadió que ya me había causado suficientes problemas y no podía causarme más, sintiendo que era demasiado recibir esto.
Después de un largo rato, le di un pequeño golpe en la frente a Alicia. Aunque su espíritu se había renovado, no había cambiado ni un poco. ¿Por qué hablas tanto? Simplemente acéptalo en silencio. Esto es una especie de señal para el contrato formal que estamos a punto de hacer, así que deja de charlar. ¿Un contrato? ¿No hemos establecido ya un contrato de amo y sirviente? Ese papel es solo un envoltorio. Vamos a establecer algo más directo y sustancial. Esto es una especie de maldición, un contrato mágico con eficacia definitiva. Alicia enderezó su postura. Me miró sin vacilar. Formalizarás un contrato conmigo para establecer una nueva relación. Aunque no se sentirá muy diferente de antes, hay algo que es seguro. ¿Qué? ¿Control? A partir de ahora, el talento de Alicia correrá libre como un caballo desbocado. Por lo tanto, necesitábamos establecer un dispositivo especial e irresistible para controlarlo. Soy una persona muy cautelosa. Necesito una garantía para asegurarme de que tu hoja no esté apuntando hacia mí. Naturalmente, no hay rechazo. Ella ya había pronunciado palabras irrevocables. Dada su posición y las palabras que había dicho. Aceptaré el contrato. Sin dudarlo ni un momento, respondió. Iba a explicar mucho, pero su respuesta resuelta mostró que no era necesario. ¿Aceptaste incluso sabiendo que es una maldición? ¿A pesar de que podría morir si me traicionaba? ¿A pesar de que era la máxima desigualdad sin escape? Lo sé. Pero si eso es lo que quieres, lo aceptaré. ¿No fue esa la primera promesa que hicimos? Eso era cierto. Pero aún así. Alicia estaba más sincera que nunca. Su expresión era firme y estaba completamente resuelta. Aunque sentí su determinación, no esperaba que permaneciera tan inmutable incluso después de escuchar las palabras «curse». ¡Qué persona tan increíble! Cuando mencionó el momento en el carruaje, los recuerdos de esa escena resurgieron. De hecho, fue por ella que me sentí desconcertado en ese entonces. No fueron muchos, pero todos los momentos en los que me sentí confundido en este mundo estuvieron relacionados con Alicia. Parece que la expresión crazy se ajusta a tu mente. Alicia se arrodilló en una rodilla, mostrando el máximo respeto. Estaba completamente preparada, afirmando con fuerza que estaba lista cuando yo lo estuviera. La Alicia temerosa que vi en el carruaje no estaba por ninguna parte. Esa apariencia frágil se había derretido y desaparecido. Paso. Avancé. Le levanté el mentón a Alicia mientras ella bajaba la cabeza. Sus ojos azules, más cercanos a la luna que al sol, destacaban. Tal como el primer día que nos conocimos, su apariencia era increíblemente deslumbrante. No parecía en absoluto la hija de un campesino común, como si estuviera diseñada deliberadamente de esa manera. Mirando sus ojos que brillaban con la mayor belleza, hablé. No había razón para retrasarlo más. Te acepto. Mi sirvienta, Alicia. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.